La historia del café. La leyenda de Caldi y las cabras saltarinas. Nuestra historia comienza hace muchos siglos en las montañas de Etiopía, en África. Allí vivía un joven pastor llamado Caldi que cuidaba de sus cabras cada día. Un día, Caldi notó algo muy extraño en el comportamiento de sus animales. Sus cabras estaban saltando y bailando con una energía increíble. Las cabras no querían dormir y estaban muy activas durante toda la noche. Caldi observó que los animales comían unos pequeños frutos rojos de un arbusto. Él decidió probar esos frutos rojos porque tenía mucha curiosidad. Después de comer los frutos rojos, Caldi sintió una alegría y una energía inmensas. El pastor llevó los frutos rojos a un monasterio cercano para hablar con un monje. Al principio, el monje pensó que los frutos eran peligrosos y los tiró al fuego. De repente, un aroma delicioso y tostado empezó a llenar toda la habitación. Ese aroma era el olor del café tostado por primera vez en la historia. Los monjes sacaron los granos del fuego y los mezclaron con agua caliente para probarlos. Descubrieron que esta bebida les ayudaba a quedarse despiertos durante sus oraciones nocturnas. La noticia sobre esta bebida energética se extendió rápidamente por toda la región. Así fue como el ser humano descubrió el poder del grano de café. El viaje a la península arábiga. Desde Etiopía, el café cruzó el Mar Rojo y llegó a la península arábiga, a Yemen. En el siglo XV, los árabes empezaron a cultivar plantas de café de forma organizada. El puerto de Mocha se convirtió en el centro de comercio de café más importante del mundo. Por eso, hoy en día todavía usamos la palabra moca para hablar de ciertos tipos de café. Los árabes llamaron a esta bebida kahwa, que significa estimulante en su idioma. Pronto, el café se hizo muy popular en ciudades como La Meca y El Cairo. Aparecieron los primeros establecimientos públicos para beber café, llamados Kabe Khains. En estos lugares, la gente se reunía para hablar, jugar al ajedrez y escuchar música. Estos establecimientos eran centros de vida social muy importantes para la comunidad. La gente intercambiaba noticias mientras disfrutaba de su taza de café caliente. El café se convirtió en una herramienta para la comunicación y el pensamiento intelectual. Debido a esto, muchos llamaban a las cafeterías escuelas de sabios. La llegada del café a Europa. Durante mucho tiempo, los árabes protegieron sus plantas de café con mucho cuidado. No querían que otros países cultivaran café para mantener el control del comercio. Sin embargo, los viajeros y comerciantes empezaron a llevar noticias de esta bebida a Europa. A principios del siglo XVII, el café llegó finalmente a la ciudad de Venecia, en Italia. Al principio, algunos sacerdotes en Europa pensaron que el café era una bebida sospechosa. Llamaron al café la bebida amarga de Satanás, porque venía de tierras lejanas. Pero el Papa Clemente VIII decidió probar una taza de café antes de prohibirlo. Le gustó tanto el sabor que decidió bautizar la bebida para que los cristianos pudieran beberla. Las cafeterías empezaron a aparecer por todas las ciudades importantes de Europa. En Londres, estas cafeterías eran lugares donde los hombres de negocios hacían tratos. En París, los filósofos y escritores se reunían para discutir ideas revolucionarias. El café ayudó a la gente a pensar con más claridad y a trabajar con más energía. La expansión hacia América. El café era tan valioso que muchas naciones querían tener sus propias plantaciones. Los holandeses fueron los primeros en cultivar café con éxito en sus colonias de Asia. Más tarde, un oficial francés llamado Gabriel de Clieu llevó una planta de café a Martinica. Él cuidó la planta de café durante un viaje largo y difícil por el Océano Atlántico.
Gracias a esa única planta de café, el cultivo se extendió por todo el Caribe. Poco después, el café llegó a Brasil, que hoy es el mayor productor del mundo. El clima tropical de América Latina era perfecto para el crecimiento de la planta de café. El café se convirtió en el motor económico de muchos países de Centroamérica y Sudamérica. En los Estados Unidos, el café se volvió muy popular después del Boston Tea Party. Los colonos decidieron beber café en lugar de té como un acto de protesta política. Desde ese momento, el café se convirtió en la bebida favorita de los estadounidenses. La demanda de café siguió creciendo de forma imparable por todo el continente. El café en la época moderna. Con la revolución industrial, el café se convirtió en una necesidad para los trabajadores. Las fábricas necesitaban que las personas estuvieran alerta durante muchas horas seguidas. El café proporcionaba la cafeína necesaria para mantener la concentración en el trabajo duro. Fue en esta época cuando el café empezó a consumirse de forma masiva en todo el mundo. En el siglo XX aparecieron nuevas formas de preparar y disfrutar de esta bebida. Se inventó el café instantáneo para las personas que no tenían tiempo de cocinar. También nacieron las máquinas de café expreso que preparan un café fuerte y rápido. El expreso se convirtió en la base de muchas otras bebidas, como el capuchino o el café con leche. Hoy en día vivimos la tercera ola del café, donde valoramos mucho la calidad. Los consumidores quieren saber de dónde viene su grano de café y quién lo cultivó. Buscamos sabores específicos y diferentes métodos de preparación manual. El café ya no es solo una bebida, es una experiencia gastronómica completa. Curiosidades sobre el café. ¿Sabías que el café es la segunda mercancía más comercializada del mundo después del petróleo? Millones de personas trabajan cada día en la industria del café, desde el campo hasta la taza. Existen dos tipos principales de granos de café, el arábica y el robusta. El grano de café arábica es más suave, mientras que el robusta tiene más cafeína y un sabor fuerte. Beber café también tiene beneficios para la salud si se consume de forma moderada. El café contiene antioxidantes que ayudan a proteger nuestras células. Además, la cafeína mejora nuestra memoria y nos ayuda a quemar grasa. Por eso, muchos deportistas toman una taza de café antes de entrenar en el gimnasio. La historia del café es un viaje increíble desde las montañas de Etiopía hasta tu cocina. Es una historia de descubrimientos, comercio internacional y pasión por el sabor. Cada vez que bebes una taza de café, estás participando en una tradición milenaria. Espero que hayas disfrutado de este relato y que hayas aprendido mucho vocabulario nuevo. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal para más contenido educativo. Por favor, deja un comentario y cuéntanos, ¿cómo te gusta beber el café a ti? ¿Prefieres el café solo, con leche o quizás con un poco de azúcar? Me encantará leer tus respuestas y conocer tus gustos sobre esta bebida tan especial. Muchas gracias por acompañarme hoy en este viaje a través de la historia del café. Sigue practicando tu español todos los días y verás cómo mejoras muy rápido. Te espero con mucha ilusión en nuestro próximo video para seguir aprendiendo juntos. Hasta la próxima y que tengas un día lleno de energía.